¡Yepa! ¿Qué tal, amiguetes? Bienvenidos una vez más a vuestro canal y el mío también en ocasiones sobre el cine Nick. Vale, hoy vamos a comenzar un ciclo, esperemos que sea un buen ciclo, porque puede tener un montón de capítulos, sobre la película Garbancito de la Mancha. Garbancito de la Mancha, que fue adaptada a nuestros cines Nick mediante una caja con 6 rollitos de película. Lo primero que destaca respecto al cine Nick es que es la primera vez que desarrolla un tema ajeno a través de una concesión, la historia, y no es una historia de tipo propio. Historias de tipo propio como eran los personajes que ellos tenían de Tom el Cowboy, o las fábulas y cuentos que narraba. En este caso ya coge esta historia y es a partir de aquí donde inmediatamente después de esto coge con la concesión, la concesionaria Opera Mundi, las historias de Popeye, luego más adelante ya la de Walt Disney, y ya seguirá haciendo películas sobre las películas, valga la redundancia, del mismo Disney hasta ya la última época del supercine, del Super Nick, donde empieza a hacer la serie Oeste, serie de futuro, etcétera. Aunque el primer largometraje de animación fue de Disney, que fue el famoso largometraje de Blancanieves y los 7 enanitos de 1937, y el de Garbancito de la Mancha es del 45, este fue el primero en ser adaptadas a las películas del Nick. Bien, entrando ya en la película, Garbancito, que se grabó de 1943 a 1945, es el primer largometraje de animación no solo de España, sino de Europa. Fue creado en plena posguerra, obviamente, y en medio de la Segunda Guerra Mundial, con todos los problemas que esto añadía. La historia de cómo surgió y cómo se pudo hacer es un verdadero portento, y la verdad, y esto es un apunte mío, es que parece mentira que aquí en España estamos empeñados en glorificar o mitificar cosas que se hacen fuera y cosas que realmente son impresionantes que se produjeran aquí, pues las dejamos caer en el olvido. Tan caer en el olvido que esta joya que tenemos ahora mismo, insisto, primer película de animación del cine europeo, pues ahí está perdida. ¿Dónde? Pues en Flixolé. Ahí está. Propiedad de Enrique Cerezo. Yo es que no puedo entender cómo eso no está de acceso libre, una película de este tipo, que es una joya. Pero bueno, en fin. Seguimos. Garbancito de la Mancha se produjo en estos años que os digo, del 43 al 45, por la productora Ballet i Blai en Barcelona, que fue fundada 5 años antes de comenzar la odisea de Garbancito, por los empresarios José María Blai Castillo y Ramón Ballet Raurich. Y se realizaron en los estudios del barrio Valcarsa de Barcelona, que por cierto se han hecho muy famosos porque hace relativamente poco, pues por las presiones inmobiliarias y de construcción, etcétera, etcétera, pues ha desaparecido ese edificio, que se montó un pollo bastante importante, por cierto, porque no sirvió para nada porque terminaron arrasándolo, como es normal. En fin. Bueno, en esta película trabajaron como unas 90 personas, se hizo un total de 300.000 dibujos y se contó con un presupuesto de, atentos, 3.800.000 pesetas, que por la época era una verdadera fortuna, pero que luego si lo ponemos en contexto y lo comparamos, por ejemplo, con su hermana mayor, que sería Blancanieves y los 7 enanitos, que se hizo con 1,5 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el cambio de aquella época era de $1 25 pesetas, échale de comer aparte. La realidad nos lleva a que el coste de la producción fue más de 10 veces superior en el caso de Blancanieves y los 7 enanitos. El alma de este proyecto de Garbancito de la Mancha fue Arturo Moreno. Era un historietista, dibujante, ilustrador y pionero del cine de animación, que ya había producido algún corto publicitario y que trató de vender, en este caso a José María Blay, la historia de la distribución de un corto que había hecho sobre el Capitán Tormentoso. Un personaje que él ya había creado y hecho en cómic. En este cómic, además, vemos también esa línea de dibujos que efectivamente vamos a ver luego ya en Garbancito de la Mancha. Y bueno, estos cómics, este estaba comercializado por la editorial Cisne de Barcelona. Y bueno, como casi todos los cómics de aquella época, creo que ya lo comentamos con lo de Pipo y Pipa, pues tienen una densidad de texto importante, porque
Insisto, ya lo comentamos de la otra época, es que los niños de la época leían, pero de verdad, ¿eh? Luego te lo lees y aparte de que el texto sea divertido, en fin, tipo de un relato infantil, pero literalmente está currado. Está currado. Estos niños ya se sabe que eran otra cosa, los niños de entonces. Bueno, pues Arturo Moreno fue a ver a José María Blay, le propuso este corto y José María Blay, bueno, a este le dijo que no, pero le embarcó vendiéndole la posibilidad de hacer el largometraje de Garbancito de la Mancha. Sobre las causas que motivaron el hecho de que José María Blay quisiera hacer una película, un largometraje de animación, de producción propia, con todas las dificultades que eso iba a traer, hablaremos en otro capítulo. Y bueno, pues a pesar de la absoluta falta de recursos técnicos, dibujantes, laboratorios, de revelado de todo, pues se lanzaron a la aventura. Se lanzaron a la aventura y vamos a dar, mediante unos de estudios que han hecho gente más importante que yo, hace ya mucho tiempo, vamos a dar un par de pinceladas sobre cuáles fueron las condiciones en las que se creó el largometraje. Primero vamos a ver del trabajo de investigación de Nuria Nadal y Rovira, que es investigadora y licenciada en Historia del Arte y Comunicación, de comunicación audiovisual. Y decía en su estudio: el equipo de dibujantes lo componían el propio Arturo Moreno, Armando Tosquellas y Rosa Galcerán. El estudio Ballet y Blay envió circulares a todas las academias de dibujo de Barcelona, que mandaron unos 150 dibujantes. Estos serían sometidos a una prueba que consistía en hacer un dibujo sobre una plancha de celofán y los que salían airosos eran admitidos. Después de esta selección, el equipo de dibujantes quedó reducido a 60, de los cuales 12 se dedicaron a colorear los dibujos una vez finalizadas las planchas de celuloide. Y en otro trabajo de investigación, este es de Alejandro Montiel, que es profesor de cinematografía de la Politécnica de Valencia, decía, esta anécdota es buenísima, decía: resaltar el episodio en el que sus artífices se empleaban laboriosamente en el raspado de la emulsión de placas de rayos X salidos de la clínica del Dr. Puigvert para reciclar el valioso celuloide que se utilizó en el casting de los dibujantes. Y en otro fragmento nos cuenta: la narración de los hechos incluye bombardeos en Francia que paralizan la llegada por tren de toneladas de celuloide adquirida en Suiza, aproximadamente unas 400.000 planchas. La estampa de 20 señoritas, al mando de las cuales se situaba Ana María Melero, coloreando 350.000 imágenes durante 427 días, de un trabajo iniciado en 1943 en unos improvisados y recogidos estudios radicados en la apartada avenida de Nuestra Señora del Coll, en el actual barrio de Valcarsa de la ciudad condal. Aventurados viajes a un Londres asediado por la aviación alemana, donde se situaban los laboratorios Dufay, que se hallaban expuestos al continuo riesgo de ser abatidos, y en el que fueron revelados, sorteando 1000 azares, los rollos rodados en Barcelona, y en suma, un rosario de peripecias desopilantes que permiten calificar de milagrosa la mera existencia final de la película. Bueno, técnicamente en la elaboración de la película se utilizó la truca o cámara multiplano, que es un dispositivo mecánico desarrollado para la animación que crea una ilusión de profundidad y realismo al filmar varias capas de elementos dibujados en distintos planos. Esta técnica, que fue iniciada por una cineasta alemana, fue perfeccionada por Disney y bueno, pues nosotros, al más puro estilo patrio, y para la grabación de Garbancito, nosotros no. El pobre Arturo Moreno fue el que fabricó a mano la truca o cámara multiplano que se utilizó para hacer el largometraje de Garbancito de la Mancha. Vamos a ver un pequeño fragmento resumido de cómo el propio Disney explicaba el funcionamiento de esta truca o cámara multiplano. It is the blueprint of a piece of equipment designed to make cartoons more realistic and enjoyable. This is the plan for a super cartoon camera. We call it the multiplane camera. Deal. And so it will always remain the same, neither growing nor shrinking in size. Of course, our cartoon camera does not shoot sideways, but is placed above and shoots downward toward the drawings.
Since this new camera used many planes, we called it the multiplane camera. Bien, pues con esta precariedad de medios y una portentosa imaginación y esfuerzo se realizó la película de Garbancito de la Mancha. Como dijimos, y os he dicho al principio del vídeo, el tema da para muchísimo más. Y vamos a dejar para otra serie de capítulos temas tan importantes como el guión, basado en un cuento del señorito y falangista jerezano P. Martí, la banda sonora, para la que escogieron al maestro Jacinto Guerrero, sí, el de los Gavilanes, el de la Rosa del Azafrán, la catalanidad de Garbancito, y van a salir temas aquí divertidos, la verdad, con el tema. El merchandising de la película, la primera película que adoptó un poco el sistema de merchandising con el que Disney presentaba sus películas en todo el mundo. Y en fin, para esto vamos a intentar hacer otra serie de capítulos. Venga, os espero en la próxima.